Graciela, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarnos. Bien, Bueno, ocupada, preocupada y ocupada en estas realidades de nuestros que nos días, toca ¿no? vivir, ¿no? Exactamente. Son tiempos de lucha. Sí, creo que son tiempos difíciles en todo sentido Ajá. porque la realidad le está de alguna manera provocando problemas a todos los sectores en la vida cotidiana Y y la bueno, en educación no está nuestro caso ajena. en la educación no es ajena porque Ajá. la sociedad tiene un problema y la educación está en ella y indudablemente todas estas problemáticas repercuten en las instituciones, en la gente que está en las instituciones, tanto las que trabajan como las que asisten a ellas. Y bueno, y en este contexto es muy difícil respetar el pacto social que implica educar para todos, con las mejores condiciones, ofreciendo realmente oportunidades a todos y asegurándoles la posibilidad de acceder, de permanecer y de recibirse o de transitar exitosamente la escuela, ¿no? Así que es un momento difícil. Bueno, en un ratito me vas a contar un poco De más, ¿sí? acuerdo. Bueno, primero contame, estás trabajando actualmente al frente de una importante institución aquí Sí, en Tres Arroyos. sí, yo hace ya varios años que estoy a cargo de la dirección del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 33, que conjuntamente con otras instituciones de educación superior conforman toda la propuesta que la educación superior le hace a Tres Arroyos y a su región, porque tenemos estudiantes de la región también, ¿no? Ajá. Tiene que ver con las ofertas y creo que conformamos entre todos un abanico importante de oportunidades para los ¿Qué tresarroyenses. carreras básicamente son las que se cursan El allí? instituto tiene profesorado de educación secundaria, de lengua y literatura, de matemática y de biología, dos profesorados que trabajan para todos los niveles, forman para todos los niveles, que son el de inglés y el de educación física, y después tecnicaturas superiores. En las tecnicaturas superiores nosotros trabajamos higiene y seguridad en el trabajo, una prioridad importante, por lo menos en las políticas de los últimos años. Después tenemos la Tecnicatura Superior en Trabajo Social, en Comunicación Multimedial. Tenemos la Tecnicatura Superior en Fonoaudiología, una necesidad y una demanda de toda la región, que recién la empezamos a dictar y que la vamos a dictar a ciclo cerrado. Después tenemos, para mí, una de las carreras que, no sé si en este contexto, pero en términos de política de desarrollo son importantes para Tres Arroyos, que es la industria agroalimentaria. Y después tenemos una tecnicatura que... Perdóname, era un viejo anhelo del doctor Correa eso, ¿no? Sí, sí, de Correa. Y era el sueño de la Facultad de Facultad de Alimentación era de Alimentación. Campano. Claro, venía ¿no? de mucho antes. El doctor Campano me decía a mí, yo lo encontraba a veces en la escuela técnica, y él me decía, hay que formar recursos en el nivel superior para ciencias de la alimentación, decía él en ese entonces. Sí, era un visionario en todo sentido y lo veía claro. Yo creo honestamente que Tres Arroyos debería ser un polo de formación de estos recursos en relación a que la producción primaria de Tres Arroyos tendría que salir a todos los mercados con valor agregado. No es lo que la política actual está privilegiando, no sé, o sea, pero bueno, creo los que es tiempos claro, cambian y pero los quizás tiempos cambian. hay que prepararse para el futuro. Y después tenemos una propuesta que es un acuerdo hecho con los dos municipios de Chávez y de Tres Arroyos, que es la de economía social con orientación al desarrollo local. Los estudiantes que la cursan, hay alguno que es de la ciudad cabecera, pero la gran mayoría es de las localidades del interior de los dos distritos. Los dos intendentes, los dos municipios están facilitando la llegada a cursar de esos estudiantes. Y hemos hecho un acuerdo de trabajo conjunto. En el primer año nos comprometimos a entregar como parte de la práctica de formación un mapeo de los dos distritos en términos a, digamos, la existencia de emprendimientos de economía social y el estado en que se encuentran y las vacantes de esa economía en las localidades del interior del distrito. Un censo, digamos. Sí, es un mapeo con bastantes elementos, pero sí, digamos, para que la gente lo entienda. Y el segundo año vamos a hacer un acompañamiento a los desarrollos que están para que sean sustentables. Y en el tercer año vamos a hacer propuestas de desarrollo de economía social
y los municipios se comprometieron a buscar líneas de financiamiento para esas. Bien. O sea, es un trabajo conjunto para que no haya estudiantes de la ciudad cabecera con muchas oportunidades y gente del interior del partido que no tiene las mismas oportunidades. De todas maneras, la educación superior de Tres Arroyos, a partir de la ordenanza de igualdad en la oportunidad del estudio, que sabes que se financia con el financiamiento educativo, ha logrado que los alumnos de las localidades se puedan sostener estudiando en la ciudad cabecera. Es muy importante. Eso es muy importante. El año pasado ya tuvimos los primeros egresados de esa ordenanza, y esto es importante porque le formás recursos a las localidades. Si no, el habitante de la localidad se viene a estudiar a la ciudad cabecera y no vuelve. Y entonces no le formaste recursos a la localidad. Y esto hace que la gente se siga viviendo en su localidad y la localidad tenga oportunidades de tener recursos profesionales, ¿no? Y eso me parece que es lo que la educación superior tiene que hacer. Hay una realidad que por allí nos desborda un poco en cuanto a los temas para discutir y para abordar, porque va todo muy rápido, ¿no? La educación no está ajena a esto. No, en realidad la educación está viviendo el conflicto que vive la sociedad en términos de un ajuste presupuestario que por allí no se nota tanto en Tres Arroyos, porque da la casualidad que las instituciones, por ejemplo, de educación superior de Tres Arroyos, no han tenido hasta el momento un recorte en sus presupuestos operativos, pero hay institutos en la provincia de Buenos Aires que no han podido empezar hoy las clases en algunas comisiones y divisiones porque no tienen la autorización de ejecución presupuestaria. La universidad está en la calle, es decir, yo soy hija de la universidad, yo egresé de una universidad pública, creo que la mayoría de los profesionales de este país son producto de una universidad que ha sido un ejemplo para América Latina, digamos, en el término de su gratuidad, de la cantidad de ofertas, de su desarrollo de conocimiento. O sea, nosotros tenemos universidades reconocidas mundialmente, hoy están en la calle. También hay que decir que eso no está en la pantalla de los televisores. No está visibilizado por los medios. No está en las noticias de que la gente está viendo. La gente está detrás de un montón de noticias casi cirquescas en algún sentido. No digo que no haya que informar sobre todo lo que pasa, sino que hay modos de instalar en la mirada de la gente lo que está pasando. No somos inocentes, está orientada la información. Por un lado, por el otro está orientada. Y la educación tiene un recorte presupuestario y además de eso tiene, tiene varios problemas. Uno es un recorte presupuestario en lo operativo. Segunda cuestión, tiene un problema no atendido de mantenimiento y de desarrollo de infraestructura y de instalaciones, que empezó a modificarse con la Ley de Educación Nacional y con la Ley de Financiamiento Educativo en el 2005, y que tuvo algunas modificaciones, se construyeron muchas escuelas, se resolvieron muchos problemas, pero no lo suficiente para resolver la magnitud del problema de mantenimiento. Baste con mirar, las escuelas de nuestro distrito son escuelas, por ejemplo, donde funciona el instituto, es un edificio de hace más de 50 años, casi de 70 años. Muy bien mantenido, por cierto, pero es un edificio que necesitaría muchas mayores intervenciones. Por ejemplo, que lo pintaran, para darte un ejemplo, ¿no? Lo mismo sucede con otros edificios y otras escuelas. Y vuelvo a repetir, Tres Arroyos es una panacea. Acá no hay demasiados problemas, no hay problemas de riesgo, como hay en otros distritos. Hay distritos que no tienen clase, por razones de seguridad y edilicia. Y el otro problema es el laboral, o sea, que es el que soportan todos los trabajadores de este país, en el sentido de que cuando una inflación que todo el mundo sabe que va a llegar probablemente, va a superar el 35%, te están ofreciendo a la universidad un 10%. A nosotros nos acaban de ofrecer hace un par de horas un 19%, que no se aceptó, y bueno, y ahí viene la medida de fuerza. La gente se disgusta ante la medida de fuerza, pero la medida de fuerza llega porque vos no tenés más posibilidades de aportar. Aportás toda la problemática a la mesa y te contás como respuesta un no. Y además se están planteando todos los problemas de infraestructura, de organización del sistema, del vaciamiento de la política de desarrollo de la educación, y la respuesta es
silencio. Yo conformo el Consejo Provincial de Educación Superior y nosotros le venimos advirtiendo a las autoridades de educación superior de la provincia un montón de cuestiones y problemas. Y para darte un ejemplo, yo en los primeros años, hasta hace 2, desde que he pasado varias gestiones como directora, siempre vos tuviste la reunión en la que las autoridades centrales plantearon jurisdiccionalmente la política desarrollada en las instituciones y vos te venías con los presupuestos que ibas a contar, con el asesoramiento, con las líneas de trabajo, con los materiales con los que ibas a contar, con lo que vos tenías que conseguir en tu lugar. Todo el tiempo. Yo hace 2 años que los directores de esta provincia no hemos sido citados para que se nos presente cuál es la política de desarrollo de la gestión de superior en este momento. Y te lo dice un miembro del consejo que se sienta con las autoridades y que le reclama estas cosas a las autoridades provinciales y que como respuesta lo estamos pensando, lo estamos trabajando. ¿Es un tema presupuestario o es un tema ideológico? Yo creo que es un problema político, ideológico, o sea, es no confiar en la educación pública. Es decir, lo dicen las máximas autoridades, ¿no? Esta metáfora de la desgracia de caerse en la educación pública. Cuando la educación pública de la Argentina es una marca de característica de la sociedad argentina. Baste viajar por América Latina, por el mundo. Los egresados de la educación argentina se insertan en el mundo con las mejores condiciones. Entonces, no es cierto que la educación argentina es mala. ¿Tiene problemas? Sí, muchos. Si querés, un día hacemos un largometraje y discutimos sobre los problemas que tiene. Pero la educación argentina ha dado muestras. Sí, la universidad, vuelvo a repetirte, y la educación superior. La educación superior de la provincia de Buenos Aires tiene 130.000 estudiantes que hoy están enfrentando una situación crítica. Por ejemplo, uno de los problemas que estamos viendo es el acrecentamiento del abandono y el desgranamiento por la situación socioeconómica de las familias. Es decir, el que no puede comprarse los materiales, el que no tiene para pagarle a la persona que le cuida a los hijos mientras va a estudiar. Si la degradación social se transforma automáticamente impacta, en un problema en la educación. Porque la educación superior no es obligatoria. Claro. Entonces la persona ante la situación dice, bueno, no hago esto y privilegio darle de comer a mis hijos. Es decir, la situación es grave, está invisibilizada o ocultada por otras cosas, pero la situación es grave. Y vuelvo a repetir, quizás no nos damos cuenta porque Tres Arroyos no está en una situación crítica, pero nosotros somos un lugar de privilegio también en ese sentido. Por varias cosas. Primero por las comunidades, por el trabajo de las autoridades educativas, del Consejo Escolar, incluso de la municipalidad. Es decir, vos sabés que yo a veces he tenido diferencias, por ejemplo, con el uso del financiamiento educativo, pero tengo que reconocer que situaciones críticas entre desarrollos, salvo las situaciones de que no se han logrado las infraestructuras necesarias, como puede ser la secundaria, los jardines que hacen falta, el edificio del conservatorio, el del 33, que yo soy directora. Es decir, históricamente Tres Arroyos no lo pudo resolver y bueno, y eso no es la tragedia de Moreno, ¿verdad? Es una deuda, pero no es una deuda, que pero no estamos en la situación de riesgo que tienen muchas escuelas del conurbano, ¿no? Pero yo creo que es un problema de decisión política y social. Mirá, la garantía de un Estado para su sociedad es que tenga 3 cosas aseguradas, o 4, pero que tenga trabajo, que hoy está en una situación compleja porque la gente se está quedando sin trabajo, que tenga salud, y basta con mirar lo que está pasando en la salud pública, ¿verdad? Que pueda acceder a la salud, y si vos no ponés la pública, que tengas acceso a medicamentos, a lo que necesitas de salud. Que tenga educación, acceso a la educación. La educación es la herramienta transformadora de una sociedad. Eso está complicado hoy también. Entonces, cuando vos le estás negando a una sociedad, la tercera es la asistencia social para el vulnerable, ¿no? Cuando vos a una sociedad le querés recortar en pos de que te cierren las cuentas, estas 4 cosas, bueno, ese país, esa sociedad, esa comunidad está en un momento crítico, que ojalá todos sepamos ciudadanamente y las instituciones de este país poder trabajar en esa crisis con la mejor salida, con la mejor solución, con
con el acompañamiento a los que tienen, a los que están siendo más vulnerados, porque es un momento difícil. Difícil, muy bien. Uno analiza la situación y realmente es preocupante, como decías vos, es grave, es triste, diría yo, angustiante, ¿no? Me parece Sí. que es la palabra para aquellos que la vienen remando hace tantos años, que tienen una visión amplia como vos de la educación y que sos una luchadora no solamente en el plano educativo, sino en el plano político. Y uno lo que por allí tiende a hacer es, entre todo esto, buscar algún mensaje de La esperanza. salida. Yo creo que... La tenés en el piso. ¿Sí? Y sí, vos, mirá, tenés los jóvenes Ajá. que buscan el arte. Ella una técnica tradicional, ¿verdad? Histórica. Él lo nuevo, lo digital, animarse a jugar la tecnología y el arte. Tenés un joven que lo acompaña ahí con más años como nosotros. Que no deja que la historia se muera, ¿no? Que no deja que la historia se muera, que nos hizo ¿no? felices en algunas épocas. A mí me parece que por ahí va la salida, ¿no? Y también, perdóname, hay una movida de jóvenes que se vio en estos últimos tiempos. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, Sí, pero las lo que mujeres sí, la y las presencia en la jóvenes. calle es realmente, me parece, muy que importante. una página importante en la actualidad. Yo creo que ahí viene el cambio de la Ajá. historia y de la oportunidad y la salida. Es decir, cuando yo hoy te decía al cerrar el otro de la preocupación de que todos estemos a la altura de la institucionalidad y de los que tienen que conducir procesos, me refiero a que tengamos la capacidad de contener y de escuchar y de darle lugar a esa organización de jóvenes que está poniendo la voz con la mirada del siglo XXI y probablemente de lo que venga, y poder hacer el puente entre probablemente un mundo que ya pasó, ¿verdad? Y un mundo que viene, y en el que el arte ha sido históricamente la manera como que los hombres han tenido para decir dónde les duele, qué los hace felices, cómo ven el mundo, cómo ven la realidad. Y expresar la día. Exacto. Y la educación es el espacio que le permite al hombre transformar su vida. Le da herramientas para transformar. Por eso te decía que me parece que vos en el piso tenés la respuesta a ese desafío hacia adelante, ¿no? Que estamos en un momento crucial, sí, pero yo soy una optimista por naturaleza. Aún en los momentos más difíciles de mi vida, que los he tenido, siempre aposté a que había una salida. Y alguien una vez me regaló una frase, me regaló algo con esta frase, que es una frase de Sartre. Yo no soy sartreana, pero reconozco que es una buena frase. Y dice, un hombre siempre puede hacer algo con lo que han hecho de él. Bueno, esta es la circunstancia histórica que hoy nos toca vivir, pero seguro que vamos a ser capaces de hacer algo con esto que nos está pasando. Y yo espero que sea lo mejor, que sea de apertura, de luz, de futuro. La educación es futuro y el arte es la gente hablando, la gente sintiendo, la gente emocionándose. Y las dos cosas están juntas. Así que vos hoy hiciste una buena síntesis acá. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Ha sido un placer venir y compartir con ellos y con vos esta noche aquí en Tres Arroyos. Bueno, te esperamos en una próxima y seguimos charlando. Cuando quieras. Gracias por venir.